Con el suelo sería prácticamente como una, ¿sí me escucha? Sí, Como una interacción pues neutral, ya que pues no afecta el suelo y sí va combatiendo los patógenos. perfecto. Con las plantas, como ustedes veían ahí, ¿sería Ah, sí, esa señora, relación? como la que yo expliqué del ABCD, Ujú, que es de sí, los patógenos, pero no tiene directamente una interacción con el suelo. listo. Muy bien. ¿Qué mecanismos se tendrían que utilizar o qué procedimientos se debería hacer para determinar qué microorganismo se puede utilizar como biocontrolador dentro de lo que ustedes vieron? Pues ahí como tal, o sea, como tal lo que nos muestra esto es que pues tenemos que evaluar también qué tipo de cultivos Vamos a tienen manejar, sí. biocontrolador. Por ejemplo, el bacilo solamente funciona con plantas como maíz, como cereales, según lo que vi. Entonces, Diana, yo no estoy intentando, estoy escuchando bien. ¿ahí me escuchan mejor? Es que no sé Más si duro. esta es la conexión la que me está molestando. Sí, de pronto si hablas un poquito más cerca, es que se te escucho bien al principio, pues te escucho como si te estuvieras alejando. Ok. Está, pues verificando como tal, por ejemplo, este género Bacillus o sea, se usa más que todo en plantas como maíz, o sea, que generan un poquito más que son un poco más llamativas para algún tipo de bacterias. Para tenerlos en cuenta, pues sí debemos verificar qué tipo de plantas son, y así podemos verificar qué bacterias nos pueden ayudar a controlarlos. También qué tipo de ¿cómo se diría ahí? Como de razas, se me va. Como qué tipo de insectos o algo pueden ser más llamativos teniendo en cuenta el fruto que se va a atacar. Profe, pues en sí lo que dice mi compañera es que prácticamente esos bacilos atacan a plantas de cultivos como cereales, ya que para el control de biológicos están usando contra fitopatógenos. Entonces, pues el sector industrial usa estos bacilos para este tipo de cereales. Prácticamente lo que entendí. Listo. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo. Y nuestro último grupo, consorcios microbianos en la degradación de hidrocarburos. Por favor, comparten pantalla. Hola compañeros. Hola, buenas Buenas noches. noches. Bueno, un momento, por favor. ¿Me confirman si ven pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Profesora Ira, cuando empezamos. Ya pueden empezar. Listo. Buenas tardes. Pues ya como la profesora comentó, nuestro tema correspondido fue consorcios microbianos en la degradación de hidrocarburos. Mi grupo está compuesto por Pablo Gómez, Diana Castro, Ingrid Rodríguez, Fernay Hernández y quien les habla, Ingrid Rodríguez. Bueno, que es un hidrocarburo. Estas son líneas de hidrógeno y átomos de carbono que pueden ser abiertas o cerradas, y lineales o ramificadas. Estos se derivan pues del petróleo, la gasolina, el diésel, entre otros. Cada microorganismo individual tiene la posibilidad limitada de poder degradar las diferentes moléculas que lo conforman. Por ende, es mucho como más efectivo que sean entre consorcios microbianos, porque los hidrocarburos tienen elementos complejos y una sola bacteria no la puede degradar. Los consorcios microbianos son asociaciones naturales de dos o más especies que actúan como una comunidad, obviamente beneficiándose cada uno de ellos de la actividad de los demás. Entre estos están las Acinetobacter y las Pseudomonas, que estas son bacterias
que presenta las condiciones necesarias para poder construir la base para el diseño de un consorcio bacteriano eh, para la degradación de contaminación por hidrocarburos en el suelo. Bueno, pues los consorcios dependen de fuentes naturales como lo son alimentos. Aquí pues las bacterias hidrolizan la celulosa, el almidón y otras fibras obteniendo glucosa libre. La glucosa pasa por una fermentación bacteriana en la que se producen ácidos grasos volátiles. Estos atraviesan la pared del rumen y pasan a la sangre. Desde allí van a los tejidos, donde son oxidados por las células, que los utilizan como principal fuente de energía, además de sus funciones digestivas. Pues también los microorganismos del rumen constituyen la principal fuente de nutrientes esenciales, proteínas y vitaminas para el animal. Bueno, también los consorcios microbianos pueden resistir mejor los periodos de limitación de nutrientes. Eso se debe como tal a la diversidad metabólica disponible por la variedad. También combinan con la habilidad de compartir metabolitos dentro de una comunidad. Una población minoritaria puede llegar a ser lo más activa en un periodo de limitación de nutrientes, si tiene la habilidad metabólica capaz de sostener la supervivencia de todos los consorcios. También un consorcio proporciona importantes cambios en el ambiente. En este caso son como la transformación de sustratos, el agotamiento de recursos, elaboración de productos y eliminación de desechos, los cuales llegan a ser el sustrato para nuevos procesos bioquímicos, dando continuidad al flujo de la materia y energía. Bueno, mediante las investigaciones realizadas, pues encontramos algunos de los procesos que se realizan en un laboratorio. El primero de estos es el aislamiento de cepas. Este proceso consiste en que pues una vez llegada la muestra al laboratorio, pues se procede a realizar una dilución seriada de extensión de placas de agar TCA. Luego de esto se le añade anfotericina y posterior a esto se proceden a incubar las placas a 37 grados por un tiempo de 48 horas. Luego de este lapso se registran pues sus características macro y microbiológicas y finalmente pues se mantienen bajo refrigeración. Bueno, también nosotros encontramos la prueba piloto, bueno, a partir de flujograma. Este proceso consiste en tener 8 envases plásticos con una capacidad de 40 litros. Después de eso se añade la muestra del suelo contaminado, con el fin de aplicar los tratamientos del cultivo mixto, como lo es el compostaje y fertilización. Posterior a esto, se vuelve a agregar aproximadamente 20 kilogramos de la mezcla del suelo contaminado. Después se utiliza un inóculo de cultivo mixto por las 5 cepas bacterianas. Luego de esto, el compost empleado será compuesto por un 41% de agentes esponjantes y luego de eso se agrega agua de 2 a 3 días. Después tiene un labrado mecánico en el cual para dar su oxígeno y por último se tomarán las muestras del suelo cada 20 días. Bueno, este último programa pues nos muestra un proceso en donde en una enervalla de 250 mililitros está depositado pues parte de la muestra, se le adiciona 5% del inóculo y 2% de gasoil. Luego se pasa pues a incubar a una temperatura entre 30 y 35 grados durante un tiempo de 20 días, en los cuales pues tendrá una agitación constante en una incubadora a 120 RPM. Bueno, entre los tipos de hidrocarburos podemos encontrar que se dividen en dos, entre los alifáticos y los aromáticos, en los cuales en los alifáticos encontramos los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son los que tienen una cadena sencilla de carbono-carbono, entre los más comunes encontramos el etano. En los alquenos son los que tienen doble cadena de carbono-carbono y entre ellos encontramos el eteno. Y en los alquinos tienen una triple cadena de carbono-carbono y entre los más comunes está el etilo. También entre esos mismos alifáticos están los cíclicos.
Entre los más comunes están el ciclohexano y el ciclopentano. Y también la otra familia son los aromáticos, y entre estos el más importante es el benceno. Acá, como podemos observar en esta imagen, en que esa es la estructura molecular orgánica de un hidrocarburo. Todos los hidrocarburos comparten una cadena de átomos de carbono, como lo podemos observar acá. Bueno, para la degradación de hidrocarburos, los microorganismos que participan son la Candida metaxilosis, CH1, y la B. cepacia. Estos dos son especializados en alcanos de cadenas largas y especies menos complejas. En el reporte del informe que leí, se evidencia que la metopsilis tiene la capacidad para metabolizar el queroseno, que es un derivado del petróleo, y este en su proceso sirve para la bioremediación de hidrocarburos que se presentan en sitios contaminados con petróleo y sus derivados. También la población capaz de soportar todo el proceso de biodegradación son las bacterias gram positivas y gram negativas, donde predomina el género de las pseudomonas y los reudococos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, el metabolismo, cuando un hidrocarburo es demasiado soluble, este penetra la membrana, la vuelve inestable y provoca una lisis celular. Por esta razón es que muchos compuestos solubles son considerados tóxicos para las bacterias. Por otro lado, los compuestos no tóxicos son transportados selectivamente hacia el citoplasma de la bacteria y toman diferentes rutas de metabolización. Pasando por varias etapas, el compuesto puede ser parcial o completamente degradado o mineralizado. En el caso de la metabolización de compuestos tóxicos, pueden dividirse en dos fases, que era la funcionalización y la conjugación. Como se puede observar en esta imagen, según las estructuras parciales de los hidrocarburos, diferentes enzimas se encargan de su digestión y degradación. Por ello existen varias rutas enzimáticas. Entonces, los hidrocarburos alifáticos de tipo alcano lineal son oxidados en ácidos grasos metabolizados por oxidación. Y como se presenta en esta figura, están las reacciones químicas de las rutas de degradación de los alcanos por oxidación del grupo metil terminal, subterminal y biterminal. Siguiente página. La hidroxilasa, también llamada monoxigenasa, transfiere un solo átomo de la molécula de oxígeno y transforma el alcano en alcohol primario, oxidando el el grupo metil terminal. La deshidrogenasas se encargan de los compuestos siguientes para obtener un ácido graso, que ésta pueda ser oxidado de manera que el microorganismo obtenga energía por medio del ciclo de Krebs y oxalato para fabricar materiales celulares nuevos. También puede ocurrir que los microorganismos degraden los hidrocarburos durante una oxidación del grupo metil subterminal para producir un alcohol secundario en vez del alcohol primario producido por la oxidación, básicamente el grupo metil. En esta oxidación se realiza por lo general por aquellas cepas que cooxidan los alcanos durante su crecimiento sobre estos sustratos por cometabolismo. La importancia de estos consorcios es clave, ya que varias de estas cepas diferentes son necesarias para descomponer cada producto intermedio. Y pues básicamente en esta imagen podemos observar la transformación de un ácido graso del ciclo de Krebs. Nos quedan 4 minutos. El artículo que elegimos
Biodegradación de hidrocarburos alifáticos sustituidos por microorganismos aislados de suelos contaminados con derivados de petróleo. Hay una gran variedad de compuestos aromáticos, los cuales pueden seguir varias rutas de biodegradación, ya sea para ser eliminadas o aprovechadas por diversos organismos. Este tipo de compuestos sufren rompimiento en su estructura y una continua oxidación que los lleva a formar intermediarios clave, como es ejemplo el cotenol. En resumen de nuestro artículo, los derrames de petróleo y sus derivados producen fuertes impactos en el equilibrio de los ecosistemas, ya que no solo arrasan con su biodiversidad, sino que dejan grandes consecuencias que dificultan su capacidad de recuperación. Se ha reportado que microorganismos de zonas contaminadas con hidrocarburos desarrollan habilidades para degradación de estos contaminantes, con el propósito de determinar la capacidad de microorganismos nativos del suelo contaminado con petróleo para degradar el queroseno. El muestreo de este artículo se tomaron varias muestras de un suelo en un taller de reparación de bicicletas ubicados en el centro de la ciudad de Cali, el cual se emplea en gasolina y CPM para la limpieza de bicipartes, impregnadas con lubricantes de tipo halogenioso, considerado con un área total aproximada de 12 metros cuadrados. Se tomaron 3 submuestras de 10 gramos de suelo superficial a los 5 centímetros de profundidad en un trayecto lineal con una distancia entre punto a punto de 50 centímetros. Las submuestras fueron integradas en una sola muestra que se almacenó en una bolsa estéril y se trasladó inmediatamente hasta el laboratorio de docencia de microbiología del Departamento de Biología de la Universidad del Valle. El aislamiento de microorganismos que se obtuvo en este artículo: se pesó 1 gramo de la muestra del suelo y se diluyó en un matraz en el Imeyer de 250 mililitros con 100 mililitros del medio mínimo de sales, que contenía nitrato de calcio, bicarbonato de sodio, nitrato de potasio, cloruro de amonio, fosfato monopostásico, sulfato de hierro, cloruro de manganeso, sulfato de zinc, 1% de queroseno, 0,4% de levadura y agua. Luego se incubó en agitación constante a 150 RPM y temperatura ambiente por 48 horas. Posteriormente se transfirió un mililitro de cultivo anterior a otro matraz que contenía 100 mililitros de medio mínimo de sales sin extracto de levadura y se incubó a las condiciones descritas. Los resultados que se obtuvieron: se aislaron 4 cepas bacterianas denominadas CH2, CH3, CH5 y una levadura denominada CH1. A partir del medio mínimo de sales con queroseno, cuyas características morfológicas se resumen en la siguiente tabla. La tabla la están observando en la imagen, que la levadura CH1 se identifica como Candida metaxolysis, con unas características de células levaduriformes de colonias convexas de color blanco. Una bacteria CH2 no identificada, gram negativa, con características de cocobacilos de colonias convexas, B y G crema y con indicencia. Y una bacteria CH3 Burkholderia cepacia, gram negativa, con bacilos de colonias planas amarillas translúcidas con producción de pigmento verde azulado, y una bacteria CH5 no identificada, gram negativa, cocos de colonias convexas, color amarillo crema, brillante y mucosas. Esta es la caracterización morfológica de los aislados microbianos. Este artículo se tomó de la Universidad del Valle y les agradecemos por haber colocado mucha atención en esta presentación. Justo a tiempo, 15 minuticos recién cumplidos. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Bueno, les agradezco. Se nota también la búsqueda bibliográfica, que tuvieron claridad en el tema, explicaron muy bien una temática que es muy densa. Entonces, los felicito por eso, porque como les digo, no es una temática fácil. Tenía bastantes términos y vías metabólicas para explicar, y lo hicieron dinámico y que se entendiera. Los felicito. Tengo 2 preguntas para ustedes. El primero es si existe dentro de lo que ustedes buscaron
alguna manera de poder realizar ese tipo de degradación de hidrocarburos de manera in situ, porque ustedes estaban hablando de los procesos que se hicieron, de la degradación de este hidrocarburo, para poder llevar in situ, es decir, poder llevar estos microorganismos directamente a la zona del derrame. En este caso el de ustedes era en el suelo de una bicicletería, pero si yo lo quiero llevar, por ejemplo, al derrame que haya en un río, en un suelo, en un ecosistema terrestre, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué metodología se tendría que aplicar? Profe, la metodología, lo que yo estuve mirando, es prácticamente un procedimiento similar, pero ya dependiendo de las hectáreas o del sitio en el cual se quiere tomar las medidas, ya se toma a gran escala, digamos, no se toman ya solo 3 submuestras, sino que ya podemos tomar más muestras de diferentes puntos para poder llevar al laboratorio para proceder, digamos, a hacer el debido proceso. Listo, muy bien. Y ahí viene ligada a esa la segunda pregunta. Ustedes hablaban de los consorcios, es decir, de cómo diferentes microorganismos se unen para poder hacer la degradación de hidrocarburos. ¿Ese consorcio, dentro de lo que ustedes investigaron, se puede hacer en el laboratorio o ya es algo que se ha identificado y es exclusivo para el suelo de donde se tomó la muestra? Es decir, ¿son microorganismos que ya eran nativos de esa zona o uno puede hacer en el laboratorio uniendo diferentes microorganismos que ya conoce que tienen ese poder degradador, unirlos para hacer el proceso completo? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Sí me escucharon? Profe, ¿me puede repetir que pusieron música acá y no me dejaron escuchar la mitad de la pregunta? Vale. La pregunta era, esos consorcios microbianos, ¿de qué forma se pueden identificar y aplicar para ese derrame? Se puede hacer en el laboratorio con un grupo de microorganismos que ya conocemos o se puede hacer con microorganismos que ya sean nativos de la zona del derrame. Se pueden hacer, los dos se pueden hacer, pero de pronto va a haber un poquito de discrepancia con los datos, con los resultados, pero se aconsejaría hacerlos con los microorganismos del suelo que está ahí en el sitio, en la zona. Sí, profe, porque digamos, a partir del laboratorio ya tocaría es como experimentar cuáles sí se podrían unir como tal, o sea, ya tocaría hacer un experimento y pues eso tardaría muchísimo más tiempo, sería aún más fácil coger los nativos. Profe, aparte, dicen que son más efectivos los que son aislados del suelo que está expuesto a la contaminación. Entonces, sí sería mejor con los microorganismos ya nativos del suelo que está contaminado. La respuesta es que se puede hacer con los dos. Uno puede tener ya un grupo de microorganismos que conoce que tiene un poder degradador y lo aplica en el suelo. En los dos casos hay que hacer igual un experimento, porque uno no sabe cómo va a reaccionar, si realmente las condiciones que tenga el suelo son viables para los microorganismos que tenemos en el laboratorio, y tampoco sabemos si los microorganismos nativos del suelo tengan esa capacidad de degradación. Entonces, en cualquiera de los dos casos hay que hacer una investigación para ver si se puede o no hacer el desarrollo de ese consorcio. Ideal es que se puede hacer ya con los que conocemos que tienen el poder degradador. Si uno encuentra que dentro del suelo están, pues maravilloso, porque uno ya no tiene que hacer tanta experimentación, porque ya sabe que dentro de ese suelo hay un microorganismo que pueda degradar ese hidrocarburo. Dime, Fernando. Sí, lo que comentaba era que los microorganismos, hay unos que los aprovechan y otros que los eliminan. Entonces, yo voy a, repito,
los dos se pueden hacer, pero van a dar totalmente diferentes resultados, ya que pues la biodegradación no es, digamos, un margen exacto, depende, o sea, porque uno no sabe qué tipo de microorganismos hay en ese suelo o qué otros procesos tuvo antes. Listo. Muy bien, muchachos, los felicito. Completa la temática y las preguntas también la contestaron bien. Muy bien, los felicito. Listo, de esta manera terminaríamos como tal las exposiciones de los seminarios. Les agradezco mucho por la investigación, por el tiempo que tomaron para ustedes reconocer la temática y saberla explicar. Este resultado sí, Joel, viene de Wikipedia. Joel, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? Sí, con respecto al informe que tienen que entregar hoy, tienen hasta las 10 para poderlo subir, porque pues, se supone que estaban desarrollándolo durante todo el mes y tenían esa semana para entregarlo. Entonces, el informe se entrega hoy, hasta las 10 tienen para subirlo al Classroom. Dime. Yo sí, pues, había pensado, pues, no sé si era buena idea. Dime. Agregar, digamos, empezar como a desocupar la columna y ir mirando qué sale. Y pues no sé si es lo que toca hacer o no es necesario. No, no es necesario. Pues, lo ideal es que hubiera sido que, por ejemplo, si hubiera sido la semana pasada, ese día hubiéramos ido al laboratorio y miramos ahí sí, parte por parte, que nos había crecido en el mirando en el microscopio, pero pues lamentablemente las condiciones nos dieron para poder hacer esa experimentación. Pero por ahora sí, pues claro, puedes ver a ver si cambió el color, si cambió texturas. Se puede hacer, claro que sí. Bueno, con respecto a la próxima semana, entonces el día martes tendríamos el parcial final. Nos conectamos todos por este medio, les explico una parte del parcial y tendrían ya las 2 horas de ese día para contestar. El día jueves lo que vamos a hacer es una revisión ya de las notas finales y un cierre sobre una temática que nos quedó faltando, que es la microbiología del aire. Pues ahí vamos a hacer como un breve seminario sobre lo que es la microbiología del aire y algunos microorganismos que podemos encontrar ahí. No se les olvide, por favor, subir hoy ese informe de laboratorio al Classroom para que lo pueda calificar. La idea es que este fin de semana ya tengan la mayoría de sus notas y solamente quede faltando el parcial. No sé si tengan otra pregunta. ¿Profe? Dime. ¿Y por qué no dejamos la nota del parcial como la nota de la exposición? Eso tenemos que haberlo pensado el primer día de clase. Uy, profe, es que siempre va a estar duro ese parcial, mucho tema. Sí, es mucho tema, pero igual eso es lo que van a aplicar ustedes como ingenieros ambientales. De todo tienen que saber. Por eso, parte del estudio de caso que hicimos la semana pasada tenía de todo un poquito para que recordaran lo que hicimos en el primer corte con esos recuentos. No se les olvide revisar esas ecuaciones, que implica hacer un recuento en superficie, un recuento en profundidad, la filtración, si yo tomo muestras de ambiente, cómo se reporta, revisar todos los requerimientos ambientales, es decir, cómo se clasifican los microorganismos dependiendo de la temperatura, de la condición de oxígeno, del pH, todas las interacciones, todos los ciclos y pues esto que son las aplicaciones que, si se dieron cuenta, era resumen o aplicación de todo lo que habíamos visto en el primer y segundo corte. Si no hay más preguntas, entonces tendrían esta media hora ya para pues, descansar un poquito o aprovecharlo para terminar algún trabajo que tengan pendiente, subir el informe al Classroom. Pueden, si quieren, si les diligenciaron la asistencia, pueden, si quieren, retirarse. Estoy revisando que
de los 31 que aparecemos en lista, solamente 3 han diligenciado la asistencia, para que no se les olvide, por favor. Y entonces quedaría pendiente con Juber para preguntarle sobre su seminario, ya que el día martes no asistió a la presentación, entonces habíamos quedado que hoy le iba a hacer unas preguntas acerca de ese seminario para su nota correspondiente. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a los demás. Nos veríamos el día martes. Listo, profe, muchas gracias. Aquí. Profe, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Profe, gracias, profe. Chao, que estén bien. Juber, ¿estás por ahí? Gracias, profe. Chao. Profe, Diana envió que dice que no le deja diligenciar el formato. No, ahí está abierto. Ni veo que ya hay 20 que están diligenciándolo. Revisa ¿Y si le nuevamente, envió- Diana, a ver qué está ¿Y si le pasando. envió Igual te el- voy a enviar el link completo. A ver qué está pasando. Revisa con ese a ver cómo te va. Listo, profe, entonces yo me retiro. Muchas gracias, que estés bien. Tú también, Nos vemos Isabel, martes. muchas gracias. Listo, profe, chao. Chao. Vale, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Revisa con qué lo estás haciendo, con el correo institucional o con otro. Hasta luego, profe. Que estés bien. Sí, Diana, porque los demás estoy viendo que se están registrando, solo te está molestando es a ti. ¿Lo estás haciendo con el correo institucional o con otro correo? Si lo estás haciendo es con otro correo diferente al institucional. Por eso no te lo está dejando diligenciar. Déjame ver si aparece. Listo, ya intentaron, ya lo cambié. ¿Sí te dejo? Perfecto. Jover, ¿estás por ahí? Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasó el martes? ¿Por qué no estuviste presente en la exposición? Profe, es que lo que pasa es que estoy en un pueblo, pues, y entonces en el campo, entonces, pues no había conexión y no me pude conectar. Al inicio me pude conectar, pero no me dejó ingresar más. Entonces, fue por eso, profe, qué pena. Bueno, por favor, cuéntame cómo es ese proceso de degradación que hacen los hongos. Bueno, pues teniendo en cuenta el artículo que consultamos con mis compañeros, con mi grupo, el proceso de degradación, pues, de los hongos, en este caso, pues, voy a comentarle lo del artículo que expusieron mis compañeros, que fue acerca del hongo Pleurotus ostrecitus, que es un hongo, pues, muy singular. Entonces, se tomó en cuenta para poder realizar lo que es el cultivo, un agar de papa dextrosa, que es el PDA, más o menos a 4 grados centígrados, en donde este organismo, este hongo, lo que hace es que produce unas enzimas capaces, pues, de lo que es de deteriorar, pues tratar de descomponer algunos materiales o bueno, relacionados para, pues, lo que hace es cambiarlo o transformarlo en más simples, compuestos más simples, capaces de, pues, que sea asimilado por plantas, por otros organismos. Entonces, como lo general.
En este caso, pues se tomó como ese organismo que es muy, pues, como indicador para que ya que consume, degrada lo que es la lignina y la celulosa, ya que es un compuesto que está presente en lo que es en las plantas, más que todo en el tronco. Entonces, el proceso es el encargado de lo que es descomponer y transformar, y pues para que los ciclos pues concluyan correctamente. Bueno, Entonces, más o dime, menos, entonces, dentro de lo que me acabas de contar, ¿cómo sería la aplicación cómo se retirarían las enzimas y cómo se aplicarían directamente al lugar donde se quiera hacer el proceso de degradación? o sea, ¿cómo se aplicarían las enzimas? Sí, o el grupo ideal para hacer la degradación. Pues teniendo en cuenta pues del artículo lo que leí, se tiene en cuenta más que todo es es un experimento, más que todo fue con colillas de cigarrillo, que lo que hace es como medir lo que es el carbono versus el nitrógeno, teniendo en cuenta esa relación, y pues entre más alto sea la composición de nitrógeno, pues es más como mejor el resultado para que se obtiene. Entonces, ¿cómo se adhieren, cómo se incorporan las enzimas? Pues el mismo hongo, según lo que leí, el mismo hongo al momento de pues adicionarlo al, al medio o al entorno donde se va a realizar, forma pues el cultivo forma como unos, ¿cómo es que se llaman? Digo, profe. Se te está acabando el tiempo. Tienen unas cifas que pueden penetrar los suelos contaminados y lo que es eh, ¿cómo es que la materia orgánica, pues lo que es lo de los árboles y pues ya que están en descomposición. Eh, También pues el material que segrega, o sea, es decir que la capacidad es de más o menos el 20% con respecto al peso de sustrato que se contiene. Pues es decir que es muy bueno, o sea, los resultados. Bueno, pero no me contestaste la pregunta. Ese tipo de degradación que hacen los hongos se puede hacer en medio líquido o en medio sólido o se puede hacer en los dos. Se puede hacer solamente en medio sólido, ¿Por qué? ya que eh, el individuo, pues pues solamente los hongos o el hongo exactamente el que te estoy diciendo. En general. Porque la idea no En era general, solamente hablar de un artículo, sino haber realizado, por ejemplo, la investigación de 5 o 6 artículos para tener de dónde tomar información, no solamente de uno. no sé, profe, la verdad no, entonces no. Pues según el hongo que trabajé, pues que tengo conocimiento, solamente se aporta es en medios sólidos. Bueno, pues te recomiendo revisar varios artículos porque solo con uno no es suficiente. Y tuvieron un mes para hacer la búsqueda. Entonces, de eso que estamos diciendo que solo uno no es suficiente. Ya en un momento te entrego la retroalimentación por correo para que sepas la nota del seminario. Pero nuevamente Vale, profe. te recomiendo hacer la revisión porque eso es no prepararse, o sea, desaprovechaste el tiempo. Un mes que les di para esto, no lo utilizaron. Vale, profe, qué pena. Prepárate para el parcial, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el A ti martes. por el tiempo. Bueno, profe, buena noche. Hasta luego.